¿Y si te dijera que el manto de Guadalupe esconde un mapa celeste que desafía toda explicación? Un patrón estelar imposible, constelaciones distribuidas con precisión astronómica sobre fibra de maguey que debería haberse desintegrado hace 400 años. Pero aquí está el detalle que nadie te contó. Ese cielo no muestra la perspectiva de un observador terrestre. Muestra la bóveda celeste desde fuera, como si alguien hubiera fotografiado el hemisferio norte desde el espacio exterior en 1531. Los científicos confirman las coordenadas. Los historiadores del arte no pueden explicar la técnica. Y tú, que has encendido velas frente a esa imagen durante décadas, ¿alguna vez notaste que porta astronomía codificada? Hoy vas a descubrir cómo ese lienzo tejido con geometría sideral cuestiona 5 siglos de mediación eclesiástica obligatoria. Cómo transforma a cada devota en descifradora directa de revelación escrita en alfabeto cósmico. Cómo una mujer morena se convirtió en la única figura sagrada que viste el universo entero como túnica. Esto no es devoción pasiva, es iniciación en lenguaje prohibido. ¿Estás lista para aprender a leer constelaciones que reescriben tu lugar en la historia sagrada? Juan Diego caminaba descalzo por la colina donde antes se veneraba a Tonantzin, madre de dioses. Hacía apenas 10 años que Tenochtitlan había caído bajo espadas castellanas y cruces de madera. Los frailes bautizaban en masa, pero los corazones latían al ritmo del tambor ancestral que ningún edicto podía silenciar. Y entonces ella apareció. No en catedral europea con obispos presentes, no ante rey ni cardenal, ante un campesino nahua que hablaba su lengua materna y cuyos pies conocían cada piedra del camino sagrado hacia Tonantzin. 4 apariciones. Un manto imposible. Una imagen que se imprimió sola mientras rosas de Castilla caían al suelo en pleno invierno mexicano, desafiando toda lógica botánica y climática. Pero aquí comienza la primera fractura en la narrativa oficial. ¿Por qué María eligió presentarse justo en el santuario de la diosa madre mesoamericana? ¿Por qué habló en náhuatl y no en latín eclesiástico? ¿Y por qué dejó su autorretrato en tela de pobre, no en seda procesional bendecida por Roma? Durante 500 años, Roma ha caminado una cuerda floja con Guadalupe. La adora oficialmente, la corona como patrona continental, pero jamás logra domesticarla completamente, porque Guadalupe ignoró todos los protocolos establecidos. No hubo comisión teológica previa evaluando ortodoxia. No hubo permiso episcopal para manifestarse. No hubo manuscrito en latín sometido a censura doctrinal. Hubo una revelación directa al pueblo más marginado, saltándose toda la arquitectura celestial y terrenal que la escolástica medieval había construido durante 1000 años de teología vertical. Y ese lienzo rústico se convirtió en escritura paralela. Un quinto evangelio sin nihil obstat, una teología visual que cualquier analfabeta podía descifrar con los ojos del alma, sin necesidad de clérigo traductor. Las tensiones estallan cada vez que alguien pregunta ¿quién posee la última palabra sobre lo mariano? El magisterio romano que interpreta textos en salones vaticanos lejanos, o el sensus fidelium, ese millón de rodillas que sube escaleras de Tepeyac cada año con fe que no solicita permiso institucional para arder. La pregunta divide aguas entre quienes creen que lo sagrado fluye de arriba hacia abajo mediante canales autorizados y quienes experimentan que lo sagrado brota donde menos se espera, especialmente en márgenes olvidados por el poder. La tilma de Juan Diego era ayate, fibra de maguey áspera y biodegradable. En el clima húmedo del Valle de México, ese material se descompone en 20 años máximo. 30 si tiene suerte y condiciones ideales de conservación. Han pasado casi 500. Los pigmentos carecen de aglutinante identificable.
No hay pinceladas detectables bajo microscopio. No existe boceto previo ni correcciones. En 1979, el ingeniero Philip Callahan fotografió la imagen con rayos infrarrojos y descubrió que la figura parece flotar sobre la tela sin penetrarla físicamente, como si luz solidificada hubiera creado la imagen sin contacto material. Y luego están esos 46 puntos dorados que durante siglos nadie observó con verdadera atención científica. El doctor Mario Rojas Sánchez, astrónomo mexicano, proyectó el manto sobre mapas celestes históricos y contemporáneos. Lo que descubrió lo dejó paralizado durante semanas antes de publicar sus hallazgos. Los puntos dorados no eran decoración aleatoria, eran constelaciones completas en sus posiciones exactas, correspondientes al solsticio de invierno de 1531, el 22 de diciembre al amanecer sobre el Valle de México, Corona Borealis sobre su cabeza, Osa Mayor a su derecha, Pléyades sobre su hombro, Orión a su izquierda, Hidra, Virgo, Leo, todas presentes, todas precisas, pero con una peculiaridad que convirtió el descubrimiento en enigma sin resolver. Las constelaciones aparecen invertidas, reflejadas, como si alguien las hubiera fotografiado desde el espacio exterior, mirando hacia la Tierra, no desde tierra, mirando hacia el cielo. Los críticos intentaron múltiples explicaciones racionales. Juan Diego pudo haber conocido astronomía náhuatl avanzada. Un pintor colonial anónimo pudo haber consultado mapas celestes europeos. Coincidencia estadística disfrazada de milagro por creyentes desesperados. Pero cada explicación choca contra obstáculos insalvables. La astronomía náhuatl no cartografiaba constelaciones occidentales con nomenclatura griega y romana. Los mapas europeos del siglo XVI todavía ubicaban estrellas con márgenes de error de varios grados debido a instrumentos primitivos. Y la probabilidad estadística de que esos puntos dorados coincidan por azar con un evento celeste específico calculado en fecha exacta es astronómicamente cercana a cero absoluto. Alguien dejó una firma verificable que solo podría descifrarse cuando la humanidad desarrollara astronomía de precisión y tecnología satelital. 4 siglos antes de que existieran telescopios refractores decentes. Cada año, más de 20 millones de personas caminan hacia la Basílica de Guadalupe. Es el segundo santuario católico más visitado del planeta, superado únicamente por el Vaticano en números absolutos. Pero a diferencia del Vaticano, Guadalupe no fue construida por emperadores ni financiada por impuestos eclesiásticos. Fue edificada por pies descalzos, por rodillas raspadas sobre piedra volcánica, por manos callosas que levantaron cantera mientras rezaban en lenguas que Roma jamás aprendió a pronunciar correctamente. Las mujeres que suben esas escaleras hoy no obedecen orden episcopal. Van porque algo en esa imagen les habla sin intermediarios. Porque cuando contemplan ese manto bordado con luz de estrellas, encuentran confirmación de que el cielo no es propiedad exclusiva de teólogos varones con birrete doctoral. El cielo pertenece a quien se atreve a alzar la mirada y aprender su gramática. Y esa mujer de piel morena, vestida con túnica de constelaciones, les devuelve la mirada desde un ángulo que ningún pintor humano del siglo XVI habría concebido ni ejecutado técnicamente. Aquí está la herejía que pocos nombran en voz alta. Guadalupe inauguró un linaje espiritual matriarcal en territorio conquistado por lógica patriarcal implacable. Mientras los frailes predicaban sumisión femenina y obediencia ciega, ella se presentó como soberana celeste portando sol, luna y estrellas, los 3 astros que regulan tiempo sagrado en todas las cosmologías antiguas, sin excepción.
Mientras los colonizadores borraban sistemáticamente nombres femeninos de crónicas históricas, ella grabó el suyo en náhuatl, Cuatlaxopeu, la que aplasta la serpiente, un eco de Eva victoriosa, no caída. Una inversión radical del Génesis, donde la mujer derrota al reptil sin ayuda masculina ni sacerdote mediador. Y mientras la teología oficial insistía en que María era virgen perpetua, pasiva receptora de voluntad divina sin agencia propia, Guadalupe apareció visiblemente encinta, embarazada, con el broche negro del embarazo indígena anudado ceremonialmente bajo su vientre, madre activa, guerrera cósmica, reina que no necesita rey consorte ni permiso institucional para actuar. Ese es el linaje que las mujeres de Tepeyac reconocieron de inmediato en 1531, aunque los obispos tardaran décadas en aprobar oficialmente el culto por temor a su potencial desestabilizador. La Iglesia colonial intentó interpretar Guadalupe como simple cristianización de Tonantzin, un truco pastoral para facilitar conversiones masivas. María disfrazada con símbolos indígenas para engañar a los naturales y traerlos al redil católico. Pero las mujeres nahuas que la veneraban sabían algo que los frailes no captaron. No estaban adorando a Tonantzin disfrazada de María, ni a María disfrazada de Tonantzin. Estaban reconociendo una tercera presencia, una síntesis que trascendía ambas tradiciones sin negar ninguna. Una manifestación de lo sagrado femenino que hablaba simultáneamente en dos alfabetos culturales, creando dialecto nuevo que ninguna de las dos culturas había anticipado. Esa ambigüedad deliberada, esa negativa a ser domesticada por una sola interpretación, es lo que mantiene vivo el misterio 5 siglos después. Guadalupe generó red de peregrinación que no esperó autorización oficial. Campesinos trazaron rutas desde Oaxaca, Jalisco, Michoacán, caminatas de semanas, familias enteras, ancianas que prometen llegar antes de morir. Estas rutas crearon geografía sagrada alterna. Cada pueblo en el camino tiene su capilla guadalupana. Cada capilla, su historia de milagros locales no registrados en archivos vaticanos. Cada historia, transmitida oralmente por mujeres que la heredan de madres y abuelas, es una red de memoria que funciona fuera de control eclesiástico. Un magisterio paralelo, donde la autoridad no se confiere por ordenación, sino por experiencia vivida y testimonio compartido. Si María podía dejar cartografía estelar precisa en 1531, ¿qué más dejó que todavía no hemos descifrado? ¿Y si el manto contiene capas de información que solo se desbloquean cuando la humanidad alcanza ciertos umbrales de conocimiento? Astronomía en el siglo XX, física cuántica en el XXI. ¿Qué leeremos en 2531? Todas las culturas antiguas convirtieron el firmamento en biblioteca sagrada. Los mayas calcularon eclipses milenarios con precisión milimétrica. Los egipcios alinearon las pirámides de Giza con el cinturón de Orión. Los hebreos vieron en las constelaciones la gloria de Yahvé, desplegada como pergamino cósmico. Pero ninguna tradición espiritual había vestido a su figura maternal suprema con cartografía literal del universo bordada en su túnica. Las constelaciones del manto no forman patrón decorativo. Componen calendario preciso, reloj cósmico que marca el instante exacto de su manifestación en coordenadas de tiempo y espacio verificables por cualquier astrónomo contemporáneo. Corona borealis sobre su cabeza, la corona celeste que los griegos asociaban con Ariadna, la que guía a través del laberinto sin salida aparente, la osa mayor a su derecha, el carro que nunca se oculta bajo el horizonte, símbolo eterno de navegación confiable y orientación en noches sin luna, las Pléyades sobre su hombro,
las 7 hermanas que en mitologías de 5 continentes representan memoria ancestral, ciclos de renacimiento y promesa de retorno después de ausencia. Orión, a su izquierda, el cazador eterno, el guerrero que desafía la oscuridad invencible con arco de luz. Ella no solo porta estrellas como adorno, porta el sistema completo de orientación espacial y temporal: norte, sur, este, oeste, pasado, presente, futuro, todos los tiempos y direcciones concentrados en su figura erguida. Bajo sus pies, la luna en cuarto creciente sostenida por Ángel. Sobre su túnica, rayos solares que irradian en todas direcciones como mandala de luz pura. En simbolismo europeo medieval, Sol y Luna representaban Cristo y la Iglesia respectivamente. Él, la luz verdadera autogenerada. Ella, reflejo subordinado que brilla solo por gracia recibida del superior masculino. Pero en cosmovisión mesoamericana, Sol y Luna formaban el matrimonio sagrado primordial, Tonatiuh y Metzli. Fuerza expansiva y sabiduría reflexiva, acción y contemplación. Ninguno jerárquicamente superior, ambos absolutamente necesarios para que el mundo no colapse en caos. Guadalupe fusiona ambas lecturas y las supera dialécticamente. Ella no refleja luz ajena prestada. Ella es mediodía encarnado, vistiendo el sol como túnica mientras pisa la luna sin aplastarla ni negarla. Domina el día sin despreciar la noche, gobierna lo visible sin negar validez a lo oculto y misterioso. Ese equilibrio dinámico, esa síntesis entre opuestos, que Occidente declaró mutuamente excluyentes, es lo que hace temblar los cimientos de cualquier sistema de poder que pretenda gobernar mediante exclusión binaria. En el centro geométrico exacto de la imagen, justo sobre el vientre de la Virgen, florece una flor de 4 pétalos perfectamente simétricos. Nahui Olin, el quinto sol, el símbolo supremo del movimiento cósmico en filosofía náhuatl. Pero simultáneamente es el lirio europeo, la flor que pintores medievales colocaban en manos de María para señalar pureza virginal y elección divina. 2 culturas, una flor, 2 teologías completas fusionadas en el único lugar donde podían reconciliarse sin violencia, el vientre fértil de una madre que gesta futuro. Porque dentro de ese vientre crece quien derribará todas las fronteras artificiales, el mestizo cósmico, el que nace precisamente donde se cruzan el águila mexica y la paloma del Espíritu Santo, el sol azteca y la cruz romana. Y la flor lo anuncia sin palabras, en lenguaje visual que trasciende idiomas. Aquí no hay conquista violenta, hay matrimonio sagrado. Aquí no hay sumisión forzada, hay síntesis creativa que genera tercera realidad. El azul del manto desafía análisis espectrográfico. No es azul maya con índigo, no contiene lapislázuli europeo ni cobalto. Los científicos no identifican su composición química porque no corresponde a ningún pigmento conocido en paletas del siglo XVI. El rosa de la túnica cambia sutilmente de tono según el ángulo desde donde se observa. Ninguna técnica pictórica de la época producía ese efecto iridiscente. Requiere nanotecnología o propiedades ópticas que la ciencia recién empezó a comprender en el siglo XXI. El oro de las estrellas no contiene metal detectable, no es pan de oro aplicado, pero brilla con luminosidad propia que persiste en fotografías y que aumenta paradójicamente cuando la luz ambiental disminuye. Y la piel morena, ese tono exacto que no es español ni puramente indígena, sino el mestizaje, que todavía no existía demográficamente en 1531. Persiste sin oscurecerse ni palidecer después de 5 siglos expuesta a velas, incienso y millones de miradas. Colores imposibles para una época imposible.
como si alguien hubiera pintado con luz solidificada, con fotones organizados, con la materia misma de las estrellas que decoran su manto. Y aquí llegamos al nudo que estrangula toda pretensión de monopolio sobre lo sagrado. Porque si las constelaciones del manto son cartografía real, verificable por astrónomos seculares sin fe religiosa, entonces la tilma es escritura objetiva, tan legible como las tablas de la ley entregadas a Moisés, tan verificable como un eclipse predicho con ecuaciones matemáticas. No necesitas obispo que te autorice a entender qué dicen las estrellas. Necesitas telescopio y curiosidad. No requieres teólogo que valide tu interpretación de las constelaciones. Necesitas ojos abiertos y atlas celeste. No dependes de sacerdote que medie entre tú y el mensaje astronómico. Necesitas disposición a aprender alfabeto que el universo mismo escribió. Guadalupe convierte a cada devota en descifradora directa de revelación celeste, democratiza el acceso a lo sagrado, descentraliza radicalmente el poder de nombrar, interpretar y transmitir verdad espiritual. Y eso, en una estructura eclesial construida durante siglos sobre jerarquías verticales rígidas y mediación obligatoria institucionalizada, es dinamita teológica pura capaz de detonar revoluciones espirituales. Porque si María puede escribir en geometría estelar y cualquier mujer con educación básica puede aprenderla a leer, ¿para qué exactamente necesitas intermediarios que controlen tu acceso? Pero el giro más radical aún no lo hemos nombrado completamente. Las constelaciones no muestran el cielo como lo vería un observador terrestre mirando hacia arriba desde Tepeyac. Muestran el cielo como lo vería alguien flotando en el espacio mirando hacia la tierra. Es la perspectiva de quien está fuera del mundo, observándolo con compasión. Como si María te dijera, no me contemples, como si yo estuviera en dimensión superior inalcanzable y tú en inferior subordinada. Mírame como compañera que te enseña a ver el mundo desde la misma altura que yo lo veo. No soy mediadora jerárquica entre tú y un cielo lejano. Soy hermana mayor que te muestra el mapa para que tú misma navegues tu camino. Las estrellas no están ahí para que las adores pasivamente. Están ahí como herramientas de navegación para que aprendas a orientarte cuando te pierdas. Ese es el secreto explosivo que desestabiliza toda estructura de poder religioso basada en dependencia. Guadalupe no vino a fundar nueva jerarquía con ella en la cima. Vino a enseñarte que ya portas cielo dentro de tu propia conciencia. Guadalupe reconcilia los arquetipos femeninos que el patriarcado dividió para controlar mejor. No es la Eva obediente que acepta sin cuestionar, pero tampoco es la Lilith rebelde que debe ser expulsada por insubordinación. Es la mujer completa que integra obediencia a su propia sabiduría interior con coraje para manifestarse sin pedir permiso, que combina ternura maternal con autoridad soberana, que equilibra receptividad contemplativa con acción decidida. Porta el sol sin renunciar a la luna, pisa la serpiente sin necesidad de Adán que la rescate, gesta vida nueva sin perder autonomía. Y al hacerlo, ofrece modelo de feminidad sagrada que no requiere mutilación de ninguna dimensión del ser mujer para ser aceptable ante lo divino. Si interpretamos el manto como promesa y no solo como registro, entonces las estrellas dicen algo más perturbador aún. Estás destinada a navegar, no a permanecer anclada esperando que otros decidan tu ruta. El cielo está cartografiado para que lo leas, no para que lo admires, paralizada por reverencia que te inmoviliza. Tu lugar no está debajo mirando hacia arriba con anhelo imposible. Tu lugar es compartir la perspectiva que María te ofrece.
ver el mundo desde altura compasiva, donde todos los caminos se vuelven visibles simultáneamente. No necesitas viajar a Ciudad de México para dialogar con el mapa estelar. Necesitas contemplación entrenada y disposición a leer lo que siempre estuvo visible. Consigue reproducción de alta resolución del manto, donde puedas distinguir claramente las constelaciones doradas. No estampa devocional pequeña, una imagen donde los detalles sean legibles. Colócala a altura de tus ojos, no arriba como si fuera inalcanzable. Enciende vela blanca. Respira profundamente 3 veces, exhalando tensión acumulada. Elige una constelación específica, solo una por sesión. Puede ser Corona Borealis sobre su cabeza o las Pléyades sobre su hombro derecho. Investiga qué representa esa constelación en astronomía, en mitología griega, en cosmovisión náhuatl si hay datos. Pregúntate, ¿cuándo he visto esa constelación en el cielo real? ¿Qué estación del año anuncia? ¿Qué memoria personal despierta en mí? Anota en cuaderno dedicado la conexión que descubriste. No teología académica copiada, tu experiencia directa, tu lectura única, tu estrella hablándote. Con el tiempo, construirás tu propio evangelio celeste personal, tu atlas espiritual escrito en diálogo con el manto. Esto no es devoción pasiva donde repites oraciones memorizadas. Es iniciación activa en lectura de signos que el universo escribió para que tú, específicamente tú con tu biografía única, los descifres desde tu perspectiva irreemplazable. Si las circunstancias no permiten viajar físicamente a la basílica, trae la esencia de Tepeyac a tu hogar. No necesita ser altar elaborado con múltiples niveles. Puede ser rincón de una habitación, repisa junto a ventana, mesita donde luz natural entre por las mañanas. Lo importante es intención, no ostentación. Coloca imagen de Guadalupe como elemento central. A su lado, piedra del camino. Cualquier piedra que encuentres caminando conscientemente, porque todos los caminos se vuelven sagrados cuando los recorres con atención plena. Vela que renueves regularmente, vaso con agua fresca. Cada mañana renueva el agua. Este gesto simple replica ritual de peregrinas que llevan agua desde Tepeyac para bendecir sus hogares. El agua es memoria líquida. Absorbe intención consciente. Cuando la renuevas, renuevas tu compromiso de mantenerte despierta y presente. Mensualmente, camina descalza. Aunque sea por tu jardín, tu calle, tu balcón si vives en departamento. Siente tierra, cemento o madera bajo tus pies desnudos. Recuerda que Juan Diego caminaba descalzo por necesidad que se transformó en virtud. Que las estrellas del manto brillan igualmente para pies calzados, con zapatos caros, que para pies desnudos y agrietados. Que lo sagrado no discrimina por clase social ni exige vestuario costoso. Esta es la práctica que más desafía estructuras verticales de autoridad, transmisión horizontal de experiencia sagrada entre iguales. Convoca a 3 mujeres de tu familia o comunidad cercana. No requieres templo ni permiso pastoral. Requieres mesa compartida, café caliente o té y confianza mutua construida. Formula pregunta abierta sin agenda. ¿Cuál es tu historia personal con Guadalupe? No historia oficial que memorizaste en catecismo, historia íntima y verdadera. El día que le rezaste desde desesperación y algo cambió perceptiblemente. El milagro pequeño que nadie más creyó, pero tú sabes que ocurrió. La intuición que recibiste contemplando el manto y que transformó decisión importante. Registra en audio o texto escrito. Estos testimonios constituyen escritura viva. Son el sensus fidelium en acción concreta. Son evidencia empírica de que la revelación no se detuvo en el siglo XVI ni está confinada a documentos vaticanos.
Cuando acumules 10 testimonios de mujeres reales, tendrás evangelio familiar. Tradición oral viva que ninguna autoridad externa puede censurar, editar o declarar inválida, porque lo que se vive en carne propia y se atestigua con voz propia no necesita imprimatur eclesiástico para ser verdadero y transformador. Millones pasan frente al manto anualmente sin ver realmente las constelaciones. Perciben figura piadosa familiar, rezan por costumbre heredada, repiten fórmulas aprendidas de memoria sin examinarlas. Tú ahora perteneces al círculo de las que leen conscientemente, las que saben que cada estrella tiene nombre verificable en catálogos astronómicos, que cada constelación narra historia codificada en mitología transcultural, que el manto funciona simultáneamente como carta de navegación marítima y como acta de nacimiento de nueva forma de ser devota sin subordinación paralizante. No se trata de superioridad espiritual arrogante, se trata de responsabilidad adquirida por conocimiento, porque una vez que sabes que el mapa celeste está bordado con precisión matemática, no puedes pretender honestamente que es mera decoración piadosa. Una vez que comprendes que María te mira desde perspectiva cósmica compartida, no puedes volver a arrastrarte como si fueras indigna de esa mirada horizontal. Una vez que descubres que portas potencial de leer cielo dentro de tu propia conciencia, no puedes seguir pidiendo permiso a instituciones humanas falibles para brillar con luz que ya está encendida en ti. Toda institución que sobrevive siglos aprende estrategias de control narrativo, decide qué milagros publicitar y cuáles enterrar, qué devociones aprobar oficialmente y cuáles marginar sistemáticamente, quién puede hablar con autoridad y quién debe callar y obedecer. Guadalupe ha sido domesticada repetidamente, declarada patrona bajo términos controlados, coronada en ceremonias diseñadas por jerarquía masculina, encerrada tras cristal antibalas que mantiene distancia. Pero el manto sigue emitiendo luz. Las constelaciones permanecen en sus posiciones verificables. Y millones de mujeres continúan subiendo de rodillas escaleras que ningún obispo les ordenó subir, respondiendo a llamado que no proviene de decreto institucional. Porque la compasión verdadera no espera aprobación burocrática, no opera según cronogramas institucionales ni respeta jerarquías artificiales. La compasión auténtica aparece en colinas marginales olvidadas. Habla en lenguas que el poder desprecia. Deja mapas que solo se vuelven legibles cuando el monopolio interpretativo ya no puede censurarlos efectivamente. Tú, mujer que has sostenido familias a través de crisis, que has navegado duelos sin manual de instrucciones, que has guardado silencios estratégicos esperando momento apropiado, tú posees discernimiento para distinguir entre control disfrazado de amor pastoral y compasión genuina que libera sin condiciones manipuladoras. El manto estrellado es compasión pura cristalizada. Te muestra el mapa completo, no te obliga a seguir ruta específica predeterminada, te devuelve autoridad de lectora e intérprete, no te exige credenciales académicas para comprender verdades escritas en tu propio corazón. Te recuerda que el cielo es tu herencia por derecho de nacimiento, no tu premio condicionado a buena conducta evaluada por jueces externos. Hay forma de sostener sentido de pertenencia a grupo especial sin caer en elitismo tóxico o sectarismo divisivo. El círculo de las que leen el manto conscientemente no se define por exclusión violenta de otras, se define por inclusión de quienes eligen despertar y asumir responsabilidad de ver. No desprecias a quienes todavía no han notado las constelaciones. Recuerdas que tú tampoco las veías hasta que alguien o algo dirigió tu atención hacia ellas. No juzgas a quienes prefieren devoción tradicional sin cuestionamiento. Respetas que cada persona camina a su ritmo y según su necesidad del momento.
pero tampoco finges que no ves lo que ya viste. No disminuyes tu conocimiento para hacer sentir cómodas a instituciones que prefieren devotas obedientes que navegantes autónomas. Sostienes la tensión creativa entre compasión inclusiva y claridad de visión sin compromiso. ¿Y si el manto fue diseñado para que cada generación lea su propia historia reflejada en las constelaciones eternas? ¿Y si las estrellas cambian de significado según quien mira? Porque lo sagrado es relacional y dinámico, no estático ni dogmático. ¿Y si tú, en este preciso momento de tu biografía, estás lista para descifrar la constelación que nadie en tu linaje familiar pudo ver antes porque no habían vivido lo que tú has vivido? Guarda estas preguntas, regrésalas regularmente, déjalas fermentar en tu conciencia, porque el manto no se agota en una sola contemplación ni se reduce a interpretación única definitiva. Es texto infinito, escrito en luz que no se consume ni disminuye por ser compartida. Un patrón estelar imposible, una tela que reta toda lógica material. Una pregunta que seguirá ardiendo mucho después de que apagues esta pantalla. ¿Por qué María eligió escribir en lenguaje que solo se volvería legible 500 años después de su manifestación? Tal vez porque sabía que este siglo necesitaría evidencia verificable científicamente, prueba que resistiera escrutinio empírico riguroso, revelación que no dependiera de fe ciega ni autoridad incuestionable impuesta desde arriba. Tal vez porque quiso garantizar que cuando finalmente descifraras el código estelar, ningún poder humano podría arrebatártelo por carecer de credenciales institucionales. O tal vez porque el cielo siempre estuvo ahí, paciente, esperando que alzaras la mirada. El manto no es reliquia para contemplar tras cristal de museo. Es brújula para navegar tiempos oscuros cuando todas las instituciones humanas se desorientan simultáneamente. Las constelaciones que portan no son adorno piadoso, son invitación activa a reclamar tu lugar en el cosmos. Porque si una campesina pudo pararse frente al poder con el cielo entero como respaldo, tú también puedes. El mapa está escrito. La ruta está marcada en luz que no miente. Solo falta que decidas. ¿Sigues esperando que otros naveguen por ti o empiezas tu propia travesía estelar? Guarda este video, compártelo con quien necesite recordar que porta cielo dentro. Coméntame, ¿qué constelación del manto habla hoy a tu corazón? Suscríbete para seguir descifrando juntas. La revelación apenas comienza.